Henry Martínez Beltrán. Hoy vamos a hablar de retención en la fuente, procedimiento número 2. El artículo 386 nos dice que se debe tomar todos los ingresos laborales percibidos en los últimos 12 meses del año anterior, es decir, hay dos formas de calcularlo, una en el mes de junio y otra en el mes de diciembre. En el mes de junio, entonces, se hace con base a los 12 meses anteriores. Estamos en junio del 2024, estaríamos tomando entonces junio del 2023 a mayo del 2024. Y vamos a hacer entonces el procedimiento mes de junio, estamos hablando el mes de diciembre, perdón, de tomar diciembre del 2022, ¿cierto? A noviembre del 23 para aplicar entonces a partir del mes de enero del 2024, es decir, de enero a junio del 2024. El otro escenario, entonces, en junio se tuvo que haber hecho el cálculo para determinar a partir de julio hasta diciembre que fijo con base en los ingresos de junio del año 2023 a mayo del 2023. Entonces se determinan dos fijos el año y lo ideal es que la persona salariada, el empleado, pase una carta donde es importante anotar que una de las cosas que se busca es precisamente que el empleado diga qué es lo que él quiere que le hagan. Es decir, cuál de estos dos procedimientos le favorece más. Lo que ya sabemos en el tema del ingreso laboral tiene derecho a tres descuentos, los ingresos no grabados, deducciones de ley y la renta decentes. Restado todo eso nos da un subtotal. Este subtotal es dividido en 13. ¿Por qué se divide en 13? Porque no se tienen en cuenta las cesantías y los intereses. Es decir, se suma en el gran total de ingresos, a eso se le suma la prima de servicios y se le resta las cesantías e intereses. Eso se divide en 13. Este valor se convierte a VTs y nuevamente, como lo dice para el procedimiento 1 del artículo 385, en este caso del 386, cuando hablamos de procedimiento 2, se ubica en el rango de la tabla del artículo 383. Es decir, ambos artículos, tanto el 385, procedimiento 1 como el 386, procedimiento 2, vamos a la tabla del artículo 383. Caso del procedimiento 1, recordemos los ingresos brutos totales del mes, se le resta los tres descuentos, le incluyen todas las deducciones de la renta de rentas, igualitico se hace en el procedimiento 2. El uno se divide en 13, en procedimiento 2, pero el otro simplemente ese es la base laboral gravable. Una vez determinada la base laboral gravable, el procedimiento 1, o el valor dividido en 13, en el caso del procedimiento 2, se convierte a UTES. Este valor se ubica en la tabla del artículo 23 y aplico la fórmula indicada. Solo que en procedimiento 1, ¿qué hago yo? Voy al valor que me indique allí y ese será mi impuesto una vez hecho el procedimiento de la tabla. Mientras que acá en procedimiento 2, ubico el rango en la tabla y aplico la fórmula indicada y el resultado se divide por el promedio calculado anteriormente. Eso se llama un factor. Es decir, al dividir ese valor que es el promedio de los últimos 12 meses más la prima, es decir, dividirlo en 13, lo divido y me da un factor. Ese factor es el que postres me representa luego el porcentaje fijo, el cual se va a aplicar durante 6 meses siguientes. Es decir, si lo hago ese cálculo en junio, va a ser de julio a diciembre. Si lo hago en diciembre, va a ser de enero a junio. Entonces, veamos cómo se maneja esto con un ejercicio para comprensión y entendimiento, y sería de esta manera. Tenemos entonces que para el porcentaje fijo se toma el UT del año actual, en este caso 7,065, hablando del año 2024. Pero
como estamos hablando del año anterior para tomar un promedio de los últimos 12 meses, pues lógicamente aquí el VT debe ser el límite anterior, es decir, 44.12. En este enunciado que tenemos aquí vamos a determinar entonces cuál sería el valor a pagar de retención en la fuente determinando el porcentaje de los ingresos brutos del asalariado. Entonces sería todo lo que tengo yo como sueldos, ¿cierto? Más las cesantías, más interés. A esto le sumo la prima, a la prima. Y dice el enunciado del artículo 386 que le debo restar lo correspondiente a las cesantías y los intereses. De esta forma me da 136.469, que es la sumatoria del ingreso base sin cesantías. Cuando voy a multiplicar por el primer ingreso, que serían los no grabados, es decir, lo que tiene derecho el empleado que le resten, recordemos que es ingresos no grabados, deducciones y renta de rentas. En el caso de los ingresos no grabados, ya sabemos que es el 4% y la EPS el 4%. Entonces, para eso, ¿qué hay que hacer? Determinar cuál sería el ingreso bruto para salarios. En este caso, para liquidar la seguridad social se toma el salario porque estos son prestaciones sociales, la prima legal, la cesantía de interés. Quiere decir que no tenemos sino los salarios. Cogemos entonces el aporte al fondo de pensión, tomamos el ingreso base, que en este caso sería el salario, que actualmente son los sueldos, y este valor lo vamos a multiplicar por un 4%. ¿De cuál manera lo hacemos entonces para la EPS? El 4%. Y entonces aquí viene la pregunta. ¿Tendrá que liquidarle o descontárselo al empleado el aporte al fondo de pensión, eh, el fondo de solidaridad, perdón? Entonces se hace de la siguiente forma. Yo cojo el valor del salario, lo divido en 12 y me da 10.510.000. ¿Qué hago con los 10.510.000? Vengo aquí, está, aquí están los 10.510.288 y lo divido entre el salario del año anterior, en este caso era 1.160.000, y eso me da valor aquí que dice que es el 9.06. ¿Qué es 9.06? Es el valor de número de salarios mínimos de la persona natural, o sea, lo que gana en salarios mínimos, legales mensuales vigentes. Para eso hay una tablita. Esta tablita, mostrando aquí, es el rango en el cual me dice si debo o no calcular un fondo de solidaridad. 416 sería el 1%, viendo entonces que nos da 9,06. Por ende, aquí, parte de 4% de la pensión, le agregaríamos un 1% que acabamos de ver por al fondo de solidaridad. Y eso sería la parte de los ingresos no grabados, que básicamente sería la seguridad social. Vamos a los dependientes. Entonces, según el enunciado, y hacerle un divisor a esto, según el enunciado, nos basamos en él para determinar entonces cuánto sería el valor correspondiente a lo que habría que aplicar. En este caso, tenemos por dependientes. Entonces, aquí está el valor de los dependientes, que sería 15.98. La medicina prepagada, vamos a ver, 1,5 millones. Los intereses de vivienda tenemos 9.123.000. Dice que aporte a cesantías, aquí dice que 5 millones de pesos. Gramo en movimiento financiero, me habla de 400.000 pesos. Y ahorro al fomento de la construcción o aporte al fondo de pensión voluntaria. Para este caso tenemos unas de 2 millones de pesos. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? En primer lugar, tomar el 10% con respecto, como le dice el artículo 387, al valor que hemos calculado aquí, que se llama
el ingreso bruto del salario para liquidar el 10% de dependientes. ¿De dónde sale entonces este valor? De coger todo lo percibido por el asalariado en ese periodo de los últimos 12 meses. Eso significa que a esos 146.938 lo multiplico por el 10% y me daría 14.693. Los 16 salen de coger el VT, que es 42.412 por 384, teniendo en cuenta que el ingreso mensual equivale a 32 VTs por 12, me da 384. Lo escribe el artículo 380. ¿Qué debo hacer entonces? Comparar estos dos. Primero que todo, no puedo tomar 16.286.000 porque para eso esta persona debería ganar más de 160 millones de pesos. Ahora, como el ingreso mínimo 10% son 14.93, pues tomo los 14. Ahora, ¿qué debo hacer? Compararlo con el valor pagado o aportado en dependientes, que puede ser el certificado que se solicite de la universidad en el último año de los 2 semestres que le entregaron de su hijo o hija. Si las cosas fueron 15.798, lo comparo entonces con los 14, que es el 10%, y no podría tomar los 15, sino estos 14.690. En el caso de la medicina prepagada, cuando hablamos de salud, está el seguro, una medicina prepagada, que son 12 VTs multiplicado por 12 me da 192, y ahí salen los 843 multiplicado por el VT 42.412. Pago en medicina prepagada, obviamente certificada por la entidad, 8,5 millones, no puede tomar sino el tope máximo que harían 143. El interés de vivienda, estamos hablando de 9.123.000, que según el artículo 119, pues tiene un tope, para este caso de 100 VTs, 1.200 al año, puede tomar sino 9 millones. Los aportes independientes, estamos hablando de un asalariado. Quiere decir que esta persona que es un asalariado no podría tomar esto. El gran movimiento financiero de los 400 debidamente certificados, que lo puede bajar de la página de la entidad, por el 50% y nos da. Quiere decir que de los 38.822.000 que efectivamente pagó o hizo aportes durante ese periodo, no va a poder tomar sino 32.160.000. Y en el caso del aporte voluntario o ahorro del fomento de la construcción, pues podría tomar estos 2 millones de pesos, porque el tope, según el 126, el estatuto se debe tomar un 30% con respecto al valor de la sumatoria, incluyendo la prima correspondiente. 30% me daría entonces, es decir, el valor que tenemos como ingreso total percibido por el trabajador, lo por ciento me da 37 millones. Para este caso, pues no tomamos sino 2 millones de pesos. Visto de esta manera, entonces recapitulemos. Hay una situación importante, y es que la persona natural tiene derecho a 3 descuentos. Ya dijimos que al ingreso bruto le restamos los no grabados, las deducciones y la renta decente. Ahora se toma el ingreso neto, es decir, restada la seguridad social, eso se multiplica por un 40%, mírenlo aquí, 125 millones por el 40, y me da 50 millones de pesos, que recordemos que la ley 22/77 le hizo una disminución, pasó de 5.040 VTs a 1.300. Por ende, no podría pasar de 56.832.000, pero ese valor debe corresponder a la sumatoria de las deducciones y la renta decente. Pero nos falta liquidar una renta decente que también vuelve y juega. La ley 22/77 estableció que no serían 2.880 VT, sino que serían 790 VT anuales, lo que quiere decir que multiplicarlo por 44 me daría 30,5 para el año. Y tres, vamos a ver cómo se liquida entonces este 25%. Primero que todo, escoger el ingreso neto, que tenemos 125, es decir, el ingreso bruto menos los ingresos no grabados, que es la seguridad social. A ese valor le resto lo que me pude tomar en el tema de las deducciones, que son 32 millones de pesos, lo que hemos hablado de
la pensión voluntaria o el ahorro del fomento de la construcción, que son 2 millones de pesos, y me da una base que son 90 millones 97, por la cual aplico el 25%, que como ya dijimos no puede superar el tope de los 790 VTs. Para este caso tomaríamos los 22 millones 730. Ahora sí, cogemos entonces la sumatoria de las deducción y renta exentas, que son 32 millones 160, más el aporte voluntario o el fondo de reconstrucción 2 millones, más la renta de exentas del 25 descrita en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario, me da 21 millones 139 para un gran total de 56 millones 199 790. Eso lo comparo con el 40%, quiere decir que no puede ser ese 40%, según lo descrito en el artículo 336 del Estatuto Tributario. Por esa razón, entonces, a este ingreso neto le resto o la sumatoria de deducciones y renta exentas o el 40%. En este caso, a los 125 le resto los 50 y me daría 75 millones de pesos. Mírenlo aquí, los 125 y los 50. Según el 386 dice que lo debo dividir en 13, es decir, el 12 meses de sueldo más un mes de prima. Automáticamente me daría 5.775.000. Eso lo divido entonces entre el VT, que son 42.412, y me da lo que yo he llamado un factor, que son 136.16. Ese factor que hago, al igual que el procedimiento uno, lo llevo a la tabla del artículo 323. Es esta la tabla. Dice que está en este rango. Le debo restar 95 VTs, multiplicarlo por 19% y sumarle a ese resultado 0 VTs. Si hubiera en este rango, pues estos son los VTs a agregar. De esta forma, entonces, a los 136 le resto 95 VTs, me daría 41, por el 19 me daría 7.82. Dice que no sume nada de VTs, y entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a coger este 7.82, que es el total del impuesto de VTs, y lo divido entre el factor que mencionaba ahora, que son 136.16. De esta forma, entonces me estaría dando el porcentaje fijo, que en este caso iría a aplicar, lo calculé en diciembre, lo iría a aplicar enero a junio del 2024. ¿Qué hago entonces con él? Previamente, debo de coger el valor de los salarios, porcentaje que acabamos de establecer acá, para compararlo y poder decir qué es lo que más. Entonces, ese valor acá, salarios, si él tiene, por ejemplo, un salario de 12 millones de pesos, con una bonificación de 300.000 pesos, me daría 12 millones 300, quiere decir que la seguridad social de él sería 12 millones de pesos, 4%, y 12 millones de pesos por un 4%, porque la bonificación es ocasional, quiere decir que no constituye salario, como lo establece el artículo 127 y 128, específicamente el 128 cuando dice que es un pago de mera liberalidad. Y en el caso de los 12 millones de pesos, pues, ¿qué debo de hacer? Identificar aquí en el procedimiento 1 si ese valor, mírenlo, acá está, al dividirlo, ¿cuántos salarios corresponde? Son 923, que de acuerdo a esta tablita, me dice que está en el rango de 416, un 1% del Fondo de Solidaridad. Pues para este caso, debo liquidarle adicionalmente un Fondo de Solidaridad para un 4 de pensión obligatoria más Fondo de Solidaridad del 1%. Hemos incluido una serie de deducciones aquí para el ejercicio práctico, donde estamos teniendo en cuenta que este empleado tenía 1.320.000 de dependientes, pues, y juega el tema de su universidad, medicina prepagada en la entidad, interés de vivienda por crédito hipotecario, cesantías, gravemente financiero. Entonces, como se explicó en el anterior, estamos viendo que aquí debo de tomar el 1.230.000, porque este valor es del ingreso percibido, que sería los 2.300.000, 12.300.000 por el 10%. Comparado con 1.506.000, tendría que ganar más de 15 millones de pesos, por eso tomaría 1.230.000. Ahora sí, comparado con lo que pagó, solo tengo derecho a 1.230.000. En el caso de la medicina prepagada, solo podré tomar 698, 234 inter de vivienda. Dijimos que las cesantías, por ser
Asalariado no tiene derecho, esto es para los independientes. El granmente financiero multiplicó por el 50% de los 200.000 pesos y aquí tendría derecho a estos 100.000 pesos. Es decir, es tener en cuenta que en estas deducciones hay unas limitantes, pues, de acuerdo a los artículos 387, el 119 y el 126. Aplicada esta depuración, entonces recordemos que la sumatoria de las deducciones con las rentas exentas, que en este caso me da 2.262.000, 100.000, 1.214.000, que estos 2.014.000, como se explicó en el porcentaje fijo, estamos hablando de 3.098.000 calculados, comparados con los 2.214.000, pues puedo tomar 214 porque resulta que son los 790 divididos. 790 es lo que debo de aplicar, pero en el año. Pero ya mensual me toca dividirlo en 12, haría como 67 VTs. Y el 25% sale de coger este ingreso neto, que es el resultado de coger el, el valor de los ingresos laborales que percibió el trabajador en el mes, restada la seguridad social, me da 11.220.000. Eso le resto lo que tuve derecho como deducciones con respecto a lo pagado y la depuración, el ahorro fomento a la construcción o pensión voluntaria, 100.000, eso me da una base de 808.857 que multiplicado por el 25 me da 214. Y entonces la sumatoria de la renta de centas de las deducciones me da 4.576, pero resulta que debo de tomar el ingreso neto multiplicado por el 40% que me da 4.038. Recordar que lo debo comparar ese 40% del ingreso neto con la sumatoria de las deducciones y la renta esa. Por esa razón no tomo y no 4.088.000 para que en última me quede la siguiente forma. Los 11.220.000, que es el ingreso neto, le resto los 4.488, que es el 40%, me daría 6.732, lo divido en el VT, me daría 143 y por consiguiente lo llevo a la tabla. Esos 143 estarían entonces en este rango que estamos viendo acá. Quiere decir que ese rango me está llevando la tabla a hacer el siguiente procedimiento. Que ese resultado lo multiplique por le reste, perdón, 25, 95 VTs, ese resultado lo multiplique por el 19%, le sume 0 VTs. Veamos. 143 menos 95 me da 48, por el 19 me da 9,0, me da 9,13. Ese 9,13 es el total de impuesto en VT, lo multiplico por el valor del VT, que en este caso para el 2024 son 47,065, quiere decir que el impuesto me daría la retención, la fuente, 40.000 pesos. Si lo miramos en el porcentaje fijo, daría 387. Y nótese que el factor de 5,74 que me dio en el procedimiento 2, lo voy a multiplicar por la base laboral gravable que tenía en el procedimiento 1 que me acabo de arrojar este valor. Cuando al ingreso neto le resté los 4.488.000, es decir, 6.730.000. Ese ingreso laboral gravable es el que tengo en cuenta acá para multiplicar por mi factor, que es 5,74, para un total entonces de 380 de retención en la cuenta. ¿Cuál de los dos favorece? Pues lógicamente sería el menor en este caso. Comparar 430 con 387. De esta manera entonces hemos explicado procedimiento uno y procedimiento 2, en base a determinar un porcentaje fijo. Anteriormente se indicó. Espero que esta explicación haya sido clara para ustedes, la puedan tener en cuenta o aplicación. Recuerden que se debe tener en cuenta el artículo 385, 386 y los artículos en el tema de las deducciones en cuanto al 387, el 119, el 126 raya 1, 126 raya 4, tener en cuenta el 40% del artículo 336, las rentas exentas que quedaron limitadas a 720 VTs, que para el tema mensual sería dividirlo en dos, ¿no? VTs, y tener en cuenta que eso se va a multiplicar el 25% del ingreso neto una vez restado lo correspondiente a las deducciones y renta exentas, si las tenemos en el caso de ahorro
de la construcción o el caso de pensión voluntaria. Tener en cuenta que los independientes son los que tienen derecho a entrar al tema de la cesantía, más no los asalariados. Y tener en cuenta que en el procedimiento 2 es muy importante revisar que el empleado pues haga la solicitud para ver cuál de los dos procedimientos le conviene. Bueno, me despido de ustedes hasta una nueva oportunidad. Una feliz